Hola, mi nombre es Andrea Sepúlveda Merchán y estoy en el grupo de las mujeres de Goya. Espero que os guste nuestro trabajo. Gracias. Hola, soy Noelia Ruano y junto a mis compañeras voy a presentar acerca de la exposición que se realizó en la sala de exposiciones del Museo de la Pasión de Valladolid, titulada Las mujeres de Goya, grabados de una época. Buenos días, mi nombre es Desiree Pérez y como ya han comentado mis compañeras Noelia Ruano y Andrea Sepúlveda, nuestro trabajo va sobre la mujer, concretamente sobre una exposición de grabados de Goya que se hizo en Valladolid. En la siguiente diapositiva tenemos nuestro índice, en el cual empezamos con una introducción, después seguimos con los datos concretos acerca de la exposición, después hablamos sobre la crítica social en la obra de Goya, a continuación detallaremos cuál era la relación que tenía Goya con la mujer y la manera que tenía de representarla. Seguiremos con los grabados de Goya sobre los malos matrimonios. A continuación hablaremos sobre los grabados de prostitución, seguido de los grabados sobre brujería y por último estableceremos unas pequeñas conclusiones. A modo de introducción, se debe decir que Goya fue un artista muy polifacético, debido a que toca una gran cantidad de géneros pictóricos, tanto en cuanto a su temática como en cuanto a la técnica. Por ello, su obra es tan interesante a la hora de poder estudiarla. Además, en referencia a su idea, fue un pintor que se podría denominar liberal, con una idea muy propia de la Ilustración. Y este artista expresa en su obra ese pensamiento revolucionario y crítico que tiene acerca de la sociedad. Tanto sus pinturas, sus dibujos como sus grabados tienen un componente crítico que es muy relevante y además es vital para poder comprender la totalidad de su obra. Es considerado el pintor de la crisis, por ello es muy importante estudiarlo conforme a sus circunstancias históricas y sociales, porque se ve altamente influenciado por ella. Fue un pintor moderno para su época, tanto en cuanto a sus temáticas como en cuanto a su técnica. Pues en este sentido también se esfuerza muchísimo en incluir siempre nuevas formas y modificaciones para poder obtener unos resultados únicos y originales. En este trabajo nos hemos centrado en una exposición que alberga algunos de los grabados, la mayoría en agua tinta, de Goya, titulada Las mujeres de Goya, grabados de una época, que se expuso en la sala de exposiciones del Museo de la Pasión en Valladolid, en la que Goya nos muestra su particular visión impropia de su época sobre la mujer. Los grabados que se utilizan para esta exposición pertenecen a la serie Los Caprichos de 1799, Los Desastres de la Guerra de 1810 a 1820, La Tauromaquia de 1814 a 1816 y Los Disparates o Proverbios de 1815 a 1824. En esta exposición se utilizan un total de 85 grabados pertenecientes a las distintas series que acabo de mencionar. La exposición tuvo lugar en el año 2019 en la sala que también he mencionado anteriormente, la Sala Municipal de Exposiciones del Museo de la Pasión de Valladolid, y se inauguró el 13 de junio y finalizó el 1 de septiembre. En ella, pues como ya he comentado, vemos su particular visión sobre la mujer que explicaremos más adelante y los temas más relevantes en los que también vamos a detenernos más adelante son el matrimonio, la prostitución y la brujería. La crítica social en Goya. El núcleo de sus obras es siempre el propio ser humano, expresando a través de su obra su pensamiento sobre la sociedad. El artista dedicó su vida a realizar una serie de obras de distinta tipología, tocando géneros pictóricos incluyendo dibujos, lienzos, grabados, etc. Le influye su crisis de salud, la época de la Revolución Francesa y los desastres que ve por ello. Miguel Falomir le considera como el pintor de la crisis, puesto que con su arte se dedica a retratar la situación de España durante la época en la que vivió. Consigue mostrar la psicología del modelo y para ello no muestra solo la belleza, sino que también muestra la psicología del modelo. Consigue mostrar la psicología del modelo y para ello no muestra solo la belleza, sino que también muestra la psicología del modelo.
En su obra podemos encontrar crítica, fealdad, lo terrible y despiadado de la sociedad en la que vivía. La obra que observamos a la derecha de la presentación se trata de una obra titulada El 2 de mayo de 1808, o también conocida como La carga de los mamelucos, realizada por Francisco de Goya en el año 1814. En cuanto a la diapositiva que trata sobre el tema de Goya y la mujer, cabe destacar que Goya tenía una visión muy especial en cuanto a la figura de la mujer, que era muy distinta a la que realmente era común en su época y que podría considerarse casi feminista teniendo en cuenta su contexto histórico. Goya no considera a la mujer una mera musa, ni la representa exclusivamente con fines estéticos o como modelo de belleza. Él, aparte de representar en ocasiones a la mujer como modelo de belleza, también, especialmente en su obra litográfica, trata a mujeres de muy distinto tipo, que son mujeres fuertes, también a prostitutas, toreras o mujeres valientes. En ocasiones están realizando una serie de actividades, como por ejemplo puede ser el toreo, que suelen reservarse exclusivamente para el género masculino, y es bastante extraño encontrar una obra artística en la que sea una mujer la que esté realizando dichas actividades. Además, también realiza una fuerte crítica social ante la situación que vive la mujer durante su época histórica, y admite las problemáticas a las que ésta se enfrenta y que le afectan gravemente de manera negativa. A lo largo de su obra calcográfica, Goya toca una serie de temas que para la época que él vivía eran muy incómodos, muy impopulares e incluso podían llegar a considerarse oscuros, como podemos ver pues, en sus pinturas negras o en algunos de sus grabados. No estaba bien visto abordar ese tipo de temáticas. Y en concreto, la temática de la mujer tampoco estaba bien visto abordarla de la manera en la que él lo hacía, que era una manera crítica e intransigente. Sin embargo, el artista hace uso de su libertad artística en su máxima expresión para poder tomarse la libertad de tocar esos temas incómodos y hacer unas críticas muy intelectuales y muy tajantes a través especialmente de sus grabados. Además, entre las prácticas que Goya critica que afectan a la mujer, se encuentran especialmente la institución del matrimonio y la prostitución. Ambas situaciones tienen efectos muy negativos sobre todo el género femenino, y hablaremos en detalle sobre dichas situaciones en las siguientes diapositivas. Grabados sobre los malos matrimonios. Podemos observar, por ejemplo, en la serie de Los Caprichos, que está formada en total por un conjunto de 80 grabados al agua tinta, que está dividida en 3 partes. En primer lugar observamos su autorretrato, y a continuación de la segunda lámina a la 36 encontraremos juicios sobre el matrimonio. Goya criticará a la sociedad, la política, las creencias y la forma de vida y la sociedad de su época. En cuanto a la visión de Goya sobre el matrimonio, era de todo menos tradicional. En sus grabados podemos apreciar la crítica a esta institución. Para el artista, el matrimonio es una entidad cuyo objetivo es el control político y familiar de las personas, especialmente de la mujer, aunque también trata de los problemas a los que se debe enfrentar el hombre. En su época era común que los matrimonios fuesen concertados por intereses económicos, políticos y sociales. Solía ser un acuerdo entre las familias en un acto de amor. Era difícil escapar de esta institución por el rechazo o el castigo de la familia, especialmente en el caso de las mujeres, ya que en un primer momento pertenecían a su padre y después pasaban a ser posesión de su marido. En la colección de los grabados Los Caprichos podemos encontrar un debate entre la libertad y la opresión. En varios ejemplos, como el número 14, el número 9, el número 2, se representan distintas situaciones cotidianas en las que el matrimonio es causante de diversas desdichas y lleva al adulterio, la insatisfacción o la depresión. Incluso en el Capricho 75 podemos observar cómo el artista llega a representar al matrimonio como un castigo o una atadura. Aquí podemos ver 2 ejemplos que aparecen en la exposición de los grabados, uno titulado ¿Qué sacrificio? Y el otro El si pronuncian y la mano alargan al primero que llega.
Grabados sobre la prostitución. Mujeres fuertes, mujeres prostitutas, mujeres toreras, mujeres valientes. En definitiva, mujeres mucho más realistas y mucho más protagonistas de sus vidas propias. En cuanto a otro de los temas en los que el artista incluye su visión sobre la situación de la mujer en España de su época, destaca la prostitución. Goya aporta su mirada sobre esta problemática, tratándola sin caer en tapujos. Muestra cierta pena por las mujeres que caen en la prostitución, pero a su vez no las relata como meras víctimas. Las prostitutas son retratadas normalmente como cómplices del problema, aunque sea de forma pasiva. Por tanto, no son simples mujeres ingenuas arrastradas al desastre. También, en otros de sus grabados, critica la figura de la alcahueta, que es la verdadera culpable, a sus ojos, de que este oficio siga extendiéndose de manera descontrolada. Por tanto, la mujer es tanto explotadora como víctima, aunque Goya no la retrata nunca como víctima propiamente dicha, puesto que es un sujeto activo más que la pasividad que implica el victimismo. Ahí veríamos la contradicción latente en ambas figuras, contradicción que acaba cobrando sentido según la narrativa pictórica del artista. Las propias alcahuetas son también seres contradictorios. Al representar la religiosidad, a la vez que se valen de engaños y de una esencia malvada para conseguir sus objetivos, que tampoco son objetivos bondadosos. Una de las conclusiones que llegamos del artista es que él no basa su arte en una mera e insulsa representación de la realidad objetiva y pasiva, sino que se preocupa por ejercer una crítica totalmente activa y revolucionaria hacia ciertas prácticas muy comunes en su época. Su crítica abarca todos los ámbitos de la sociedad, siendo compleja y extensa. Las obras que observamos de la presentación se tratan de, a la izquierda, un grabado titulado Bellos consejos y a su derecha otro grabado titulado Mucho hay que chupar, realizados por el artista Francisco de Goya. En los grabados sobre la brujería nos encontraremos también varios ejemplos en la exposición, como el titulado No te escaparás, que podemos ver en pantalla, que fue realizado entre 1797 y 1799. En él apreciamos a una chica joven huyendo de criaturas malévolas como las brujas. Al igual que en el que aparece al lado, titulado Bolaverunt, que también está dentro del grupo de Sueños y Brujas. La representada en la escena es identificada como la duquesa de Alba, y además de este grabado podemos observar su dibujo preparatorio. Está dentro de la serie Los Caprichos, en concreto este es el número 61. Para finalizar nuestra exposición hemos decidido hacer un último apartado que incluye unas cuantas conclusiones. En definitiva, se podría decir que Goya es un artista cuyo arte trasciende a la simple mímica e imitación de la naturaleza. Por el contrario, tiene un componente crítico que es muy relevante y es imprescindible para poder comprender la obra de Goya en toda su dimensión. A él le interesa mucho hacer un análisis de la sociedad de su época, representando las contradicciones y la psicología de los distintos tipos de personajes que existen. No los representa como personajes planos e insulsos, sino que explora todas las distintas vertientes de cada personaje y se centra mucho en tratar de representarlos en todos sus ángulos. No exclusivamente de la manera en la que es típica representar a esos personajes, sino en maneras mucho más especiales, mucho más diversas. La crítica que ejerce, además, es revolucionaria y activa. Además, está dirigida a prácticas e instituciones que estaban muy consolidadas en su época, por lo que son temáticas arriesgadas que no tienden a representarse en el arte con demasiada frecuencia. Nuestro trabajo se basa especialmente en la crítica que Goya realiza hacia las situaciones que vive la mujer, junto con la representación que hace de esta. Sin embargo, la crítica del artista no se ciñe exclusivamente a la temática femenina, sino que abarca muchísimos más ámbitos de la sociedad, tratándose de una crítica muy extensa y que tiene una gran complejidad.
Finalmente, en cuanto a la manera en la que Goya habla de la mujer propiamente dicha, cabe destacar la manera en la que la representa como un personaje alejado de la simplicidad con la que se suele asociar a la mujer, especialmente en su época. Demuestra que Goya es un artista cuya mente es complicada y que tiene un enorme pensamiento propio y un pensamiento crítico, que no aceptaba las normas sociales impuestas, sino que antes de aceptarlas las sometía a un fuerte cuestionamiento.